Bienvenidos a la 12ª entrega del ciclo de conferencias virtuales de cardiología, en esta ocasión con el tema síndrome coronario, angina de pecho inestable e infarto. La conferencia está a cargo del Dr. Juan Carlos Carrión Arias, médico graduado en la Universidad Central del Ecuador con posgrado en cardiología obtenido en el Instituto de Posgraduación Médica de Río de Janeiro y subespecialidad en arritmología. Estas conferencias son parte del esfuerzo de UJIR, Ciencias Médicas, para impulsar el debate científico y social en la Universidad Ecuatoriana. Buenos días, bienvenidos. Estamos en el ciclo del curso de cardiología dictado para los alumnos de pregrado de la Universidad Central del Ecuador. Hoy tenemos nuestra aula número 12 que va a versar sobre el tema de angina de pecho inestable e infarto. Mi nombre es Dr. Juan Carlos Carrión, cardiólogo. Vamos a comenzar entonces esta charla. Como vimos en nuestras últimas charlas y sobre todo en la última, estamos refiriéndonos como modelo de aprendizaje. En la vida real tú te puedes encontrar otras cosas, pero para aprender, para entender cómo funciona el asunto y entender cómo funciona la cascada de eventos, tú vas a aprender de la forma clásica, es decir, sumo, resto, multiplico y solo ahí, cuando ya tengo esas habilidades, consigo dividir. En la vida real tal vez te toque, la primera operación que te toque hacer es dividir y no tengas que hacer primero sumar, restar, multiplicar, ¿sí? Pero tienes que saber lo anterior, si no, no puedes entender lo actual. Ese es el modo correcto de aprender. Y todo el mundo, todos hemos aprendido de esa manera. Entonces hay que tener paciencia y seguir el camino de las piedras. Si tú sigues el camino de las piedras, al final vas a obtener el resultado deseado. Siempre vas a obtener el resultado deseado. El que se quiso saltar, el que quiso coger atajos, siempre tendrá problemas. En el slide 2 de nuestra presentación, vemos una foto, en realidad eso es una foto de una tomografía, ¿no? Ahí estás viendo un poco de músculo cardíaco y estás viendo la luz de las arterias coronarias que tienen una obstrucción. Sabemos que no es la única forma de que se obstruyen la enfermedad aterosclerótica, pero es la más común. Por eso siempre tendrás que pensar, y hasta que se demuestre lo contrario, que si una persona viene con enfermedad coronaria, esa enfermedad coronaria, en primer lugar, tendrás que pensar que es aterosclerótica. Cuando hiciste los exámenes, le examinaste al paciente y viste que no da para pensar en aterosclerosis, entonces viene todo el diagnóstico diferencial de por qué tiene esos problemas. Por ejemplo, si yo tengo un paciente de 80 años de edad, masculino, hipertenso, obeso, sedentario, EPOC, diabético, renal en diálisis, que viene con dolor de pecho, indiscutiblemente, antes de hacerle cualquier examen, indiscutiblemente lo más probable que voy a encontrar es placa aterosclerótica calcificada. Eso es indisputable. Ahora, si tu paciente es una mujer de 20 años de edad, sin enfermedades concurrentes, que no fuma, que no bebe, que no usa anticonceptivos, que no usa drogas y que viene con dolor de pecho, y tú haciendo todo el caminito y llegas al diagnóstico de que ese dolor es de origen coronario, ¿por qué? Ella no debería tener esa enfermedad a esa edad. Puede ser que tenga, sí, existen casos raros en donde puede ser que tenga, no es lo común, pero lo más probable es que tenga otra enfermedad. Entonces, como tiene 20 años o tiene 15 años, yo tengo que pensar en las enfermedades congénitas. De ahí nació con una coronaria anómala,
tiene una coronaria única, ¿no? Tiene un puente miocárdico, ¿no? Entre las cosas que podemos pensar como congénitas, por ejemplo, sí, a priori, solo manera de ejemplo, ¿ya? O tiene una de esas enfermedades genéticas en donde tiene la habilidad para hacer disecciones de lechos endovasculares. Entonces lo que pasó en realidad es que se disecó una arteria coronaria, hizo ella un esfuerzo, por ahí pujó, corrió, hizo alguna cosa, ¡pum!, se disecó la arteria. Se formó un hematoma entre la íntima y la media y ese hematoma creció hasta obstruir el flujo arterial. ¡Pum! O tiene una enfermedad autoinmune. Y resulta que entras y todo lleno de coágulos. Y entonces ahí te queda la enseñanza. La tecnología que existe, el cateterismo, el stent y todos los remedios que tú conoces, funcionan muy bien para enfermedad aterosclerótica. Ellos no funcionan tan bien y a veces no funcionan cuando es enfermedad de otra índole, porque no es para eso, es para enfermedad aterosclerótica. Entonces, mira, en este caso tienes el puente coronario, tienes una arteria con la luz que está en blanco y en tonos de cinza tú ves una lesión que obstruye la luz, deja un hilito de sangre pasar. Volvemos a nuestro slide 3 en donde una vez más insistimos que esto es parte integral de tu razonamiento. El miocardio trabaja sobre el máximo de capacidad de extracción de oxígeno. Por lo tanto, aumentadas sus requerimientos por encima de los basales, el paciente está corriendo, está caminando, está teniendo relaciones sexuales, está estudiando, sea lo que fuera que esté haciendo. Aumentada la demanda metabólica, la única forma de que el músculo miocardio obtenga más oxígeno es que le llegue más sangre. Para que le llegue más sangre, el músculo miocárdico tiene que aumentar su doble producto. Doble producto ya dijimos que es el resultado de multiplicar presión arterial sistémica por frecuencia cardíaca, que en definitiva es una forma imperfecta, indirecta, de estimar cuánta sangre y con cuánta fuerza esté eyectando en cada latido. Al multiplicar eso por todos los latidos, ese volumen que sale a través de la válvula aórtica, eyectado por el ventrículo izquierdo en cada sístole, al multiplicar eso por el número de latidos, tienes el volumen total en un minuto. Entonces, si el volumen total en reposo era de 3 litros, el paciente necesita subir a 6 litros y se queda en 4,5, es insuficiente, ¿no es cierto? Ahora, el paciente consigue elevar su débito, consigue enviar más sangre, pero esa sangre no pasa porque tiene una arteria tapada. El paciente se infarta, se pone primero anginoso y después se infarta. Slide número 4. Entonces, hay que entender una cosa bien clara, que poca gente te explica. Es que existe una cascada isquémica. Es decir, todo el mundo asocia el hecho de que se tapó la arteria y el paciente inmediatamente presenta todos los signos y síntomas. Eso es mentira. Eso es mentira. Porque existe una cascada tiempo dependiente. Entonces, cuando se tapa la arteria, lo primero que tienes es la alteración de la perfusión, es decir, no le llega sangre al músculo. Eso genera que el músculo deflagre una respuesta ante eso. ¿Me voy a morir de hambre? No me voy a morir. Yo tengo que hacer alguna cosa para no morirme de hambre. Entonces genera una respuesta metabólica, altera las vías enzimáticas para no morirse. Al hacer esto, una de las cosas que tiene que hacer es, no tengo comida, por lo tanto no puedo moverme. Porque si me muevo consumo más oxígeno, consumo más sustrato energético. Si no me muevo, consumo lo mínimo y con eso consigo sobrevivir. Entonces después de la alteración metabólica viene una alteración
contráctil. En el tiempo, solo después de que ya pasó lo primero, los 3 primeros ítems, viene la alteración electrocardiográfica. Y por último, al paciente le comienza a doler el pecho. Y recuerda tú, que recién cuando le duele el pecho en la casa al paciente es cuando él busca ayuda médica. Es decir, todos los otros 4 eventos ya pasaron, ya existieron. Y esto también te explica por qué entre el segundo y el tercero un paciente puede entrar en muerte súbita, puede no adaptarse metabólicamente adecuadamente y generar una arritmia letal. ¡Pum! Entonces, el primer signo que el paciente tuvo, el primer síntoma, no fue dolor de pecho, fue muerte súbita, recuperado o no. Entonces, ¿cuánto dura cada uno de estos periodos? Eso es una cosa académica que no sirve en la vida real. ¿Ya? Lo que sirve es entender esto, ¿sí? Entender que hay una cascada isquémica y que por lo tanto no puede haber una alteración de esta índole con un paciente que tiene dolor de pecho y yo no encontrar nada en el electrocardiograma, o yo hacerle un eco y no encontrar nada, no encontrar alteración de la contractilidad. Tiene que haber. Puede ser muy discreto, puede ser muy sutil, pero tiene que haber. ¿Por qué? Porque eso precede al dolor de pecho. Ahora, si yo no encuentro nada, de nada, ¿sí? Alteración metabólica significa que hay enzimas, las famosas enzimas que se miden en sangre, alteradas. Si yo no encuentro nada de nada y el paciente le está doliendo el pecho, entonces ese dolor no es anginoso. Es así de simple la línea de raciocinio. En el slide 5 tenemos un slide interesante. Este es un slide de un curso de ecocardiografía en donde en la barra, en las 2 coordenadas tienes un sector delimitado en azul en donde tienes flujo normal en las arterias coronarias. Por lo tanto, cuando el ecocardiografista coloca el transductor sobre el pecho del paciente va a encontrar contracción normal. Ahora, cuando vas por debajo de estas barras, ¿sí? Tienes diferentes fenómenos. Es decir, dependiendo de la caída del flujo coronario, tú vas a encontrar primero lo que se define como una hipocinesia. Es decir, se mueve, pero se mueve un poquito menos. Y no hay medidas para eso, no hay cuantificación matemática. Esto es simplemente la valoración subjetiva del ojo del ecocardiografista viendo la imagen. Es un ojo entrenado, es una valoración subjetiva educada, pero sigue siendo subjetiva. Entonces él dice, no, se mueve menos. ¿Ya? Entonces eso es un poco disputable. Después, si sigue cayendo el flujo, tienes la acinesia. Acinesia quiere decir que no se mueve, entonces la pared para. Ahí viene también el problema, porque una persona que no está entrenada y ve el eco dice, no, pero el corazón se está moviendo. No, se está moviendo porque el corazón entero se mueve, pero hay una pared que está parada. ¿Sí? Se mueve todo porque porque el paciente respira, porque el resto del corazón que no está infartado se mueve. Pero hay una pared que está acinética, entonces eso requiere entrenamiento. Y cuando el flujo se aproxima a cero viene la discinesia. ¿Qué es la discinesia? La discinesia es un fenómeno por el cual la pared no tan solo está parada, sino que se mueve en dirección opuesta al sentido del resto del corazón. Es decir, si está contrayéndose el corazón, la pared que está siendo alterada, la que está siendo blanco de la isquemia, en vez de contraerse se dilata. Al dilatarse se forma un fenómeno interesante que te roba flujo, porque es como si hubiera un vacío y te roba flujo hacia atrás. Por lo tanto, el individuo, en medio de todo el problema que tiene, eyecta menos hacia adelante y empeora su problema. Muy bien. Entonces, puede ser que en la vida real tú tengas un paciente como el del slide 6,
que llega por primera vez, que era uno de esos que nunca va al médico, que dice que está sano, que nunca le ha pasado nada, y lo primero que encuentras es esa barbaridad que estás viendo en esa arteria coronaria. Una arteria coronaria completamente destrozada en donde poco se puede hacer. ¿Es posible? Sí, sí, es posible. Así como tú puedes ir y encontrar un paciente que hizo una muerte súbita, le recuperaron, llegó vivo al hospital y el momento que se hace el estudio, se encuentra una lesión aislada y no tiene más nada. Sí, no tiene nada más. Pero esa lesión, por su localización, casi le mató o le mató mismo. Entonces, tú puedes encontrar esos dos escenarios y todo lo que está en el medio. Y puedes encontrar otras condiciones que generen esto. Entonces, slide 7. Una vez más, doctor, me duele el pecho, me voy a morir. Entonces, dijimos que una angina estable, ¿sí?, es un dolor de pecho de tipo opresivo, ¿no?, que dura más de 15 minutos. Doctor Carmen, entonces, ¿cuál es la diferencia con angina de pecho inestable? La angina de pecho inestable no se reproduce ni aparece con el mismo doble producto. Es decir, tú tenías una persona que tenía una lesión en una arteria coronaria, que en el tiempo esa lesión fue creciendo, le obstruía el 50% del lumen, la arteria y la circulación coronaria se adaptaron, el paciente no sentía mayor cosa y se iba, pero si se cansaba o tenía alguna cosa, él simplemente se fue limitando a su condición hasta que él dice, no siento nada, no siente nada porque no camina, no corre maratón, porque si corriera maratón sentiría. Se queda en la casa, hace eso, es esencialmente lo que tienes que tener en la cabeza, es lo que piensa la gente de un familiar, de un viejito. Dicen, no, papá tiene 70 años, no, bien está, sí, sale, lee su periódico, se queda sentadito, ya no hace mucho, ¿no? Es la edad. Entonces la gente piensa que por la edad es normal que una persona se limite a eso. No, ese anciano está limitado así, o porque está deprimido, o porque tiene una demencia que nadie le ha diagnosticado y ya no puede hacer actividades, o porque tiene enfermedad pulmonar y no avanza, se cansa. Entonces, para no cansarse se queda sentadito y no se mueve todo el día, o tiene enfermedad cardíaca, la misma cosa, se cansa, le duele el pecho, le da molestias, nadie le para bola. Entonces, para no andar molestando a nadie, para que no le den molestias, se queda quietito en su sillita y no siente molestias, pero se está limitando. Entonces, una angina estable se define por el hecho de presentar síntomas, en este caso dolor de pecho o el equivalente anginoso que sería la disnea. Siempre es reproductible al esfuerzo físico y siempre se va a reproducir con la misma carga, con el mismo doble producto. Entonces, doctor, si camino 5 cuadras, yo sé que en la quinta me va a doler el pecho. Por lo tanto, yo ya no salgo a la tienda, ¿sí? Porque yo sé que hasta llegar allá me va a doler el pecho. Entonces, lo que hago es paro, descanso unos 15 minutos, camino unas 2 cuadras, 3 cuadras, paro, descanso unos 15 minutos y ahí camino lentito hasta llegar allá. Entonces él está evitando subir su consumo de oxígeno hasta el límite crítico que le daría dolor de pecho. ¿Cuál es la diferencia con la angina inestable? La angina inestable es el siguiente paso, es decir, vea doctor, a mí le vengo a consultar porque esta semana me pasé mal. ¿Se acuerda que yo le contaba que solo me dolía el pecho si caminaba 5 cuadras? Si yo paraba antes, así en la cuarta, o iba extremadamente lento, o iba haciendo paradas, descansando y conseguía. Pero si caminaba de una sola vez 5 cuadras, en la quinta cuadra me dolía el pecho y si quería insistir me dolía cada vez más y tenía que parar, descansar unos 15 minutos, 20 minutos, me pasaba el dolor de pecho. Y si después vuelvo a caminar 5 cuadras, me vuelve a doler.
Sí, me acuerdo. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo está con sus medicamentos? Bien, no había problema. Lo que pasa es que ayer estaba yo viendo la televisión, sentado sin hacer actividad física y de repente me dio el mismo dolor. Me duró más o menos el mismo tiempo hasta que me pasó. Entonces, ¿qué es lo que tienes aquí? Que el dolor de pecho anginoso se gatilló ya no necesariamente por el esfuerzo. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que la cantidad, la oferta de oxígeno que llega al miocardio es tan pequeña que llega a un momento crítico en donde simplemente es insuficiente. Y por momentos al hombre le duele el pecho. Entonces es la persona que se despierta de noche con dolor de pecho, por ejemplo. Ah, doctor, ¿y cómo diferencio yo esto de un infarto? Simple. El que está anginoso hace reposo, le das un poquito de remedio y se le pasa el dolor. En unos 15, 20 minutos se le pasa el dolor. No tiene más dolor. Las alteraciones electrocardiográficas que preceden al dolor anginoso revierten. Entonces tú le pasó el dolor, le vuelves a repetir un electrocardiograma, no vas a encontrar alteraciones o vas a ver que si hubo alteraciones, estas desaparecieron, regresó a ser un electrocardiograma normal. En tanto que un paciente que se infartó, es decir, en el paciente la isquemia es de tal magnitud que provoca necrosis coagulativa del músculo cardíaco, de los cardiomiocitos, a ese paciente no se le pasa el dolor de pecho. Y esa es la diferencia. Sigue con dolor de pecho. ¿Por qué? Porque se está infartando. El infarto duele. ¿Sí? O tiene esa disnea impresionante, desproporcional. ¿Por qué? Porque se está infartando. Entonces esa es la diferencia entre ambas. Una de la otra están muy cercanas. Entonces a veces es muy difícil diferenciar en dónde estoy. ¿Estoy en infarto o estoy en angina inestable? Es la de 8. Entonces, una vez más, a la hora de evaluar un paciente tienes que ser clínico y pensar criterios, factores de riesgo. O sea, este paciente que estoy viendo, que está delante mío, ¿sí?, ¿tiene realmente potencial de tener enfermedad aterosclerótica y de estarse infartando por esta vía? Eso quiere decir, en otras palabras, tú te estás preguntando, ¿será que esto es dolor anginoso o no será que es otra cosa? Entonces, irás a verificar factores de riesgo, edad, sexo, factores genéticos, factores adquiridos, ¿no? Fuma, bebes, diabéticos, hipertenso, ¿no? Harás un buen examen físico y pensarás inmediatamente en tu diagnóstico diferencial. En el slide 9 tienes el diagnóstico diferencial, que es el mismo que ya vimos en la clase pasada, ¿no? Es decir, puede tener un dolor de pecho que viene de otro lugar, pero le duele el pecho, pero no es anginoso. ¿Cuál es la diferencia? El dolor anginoso mata, el infarto mata, el herpes duele un horror, pero no mata. El dolor muscular duele mucho, pero no mata, ¿sí? Entonces las diferencias son claras. Ahora, ese tu paciente tiene 70 años de edad, es un abuelito, que no conversa mucho, ya no hace mucha cosa, que viene con dolor de pecho. Tú le palpas el pulso carotidio o intentas palpar y no consigues palpar nada. Raro, ¿no? Debería palparse. No palpas nada. ¿Sí? Pones la mano sobre el precordio y con las articulaciones metacarpofalángica sientes las vibraciones de un soplo. Ah, chuta, tiene un soplo. Intentas palpar el pulso femoral y comparas con el pulso radial y ves que el pulso radial es más fuerte que el pulso femoral. Está invertido. Eso no es normal. Finalmente agarras tu fonendoscopio y pones la campana sobre el foco aórtico y escuchas un soplo durante la sístole que engloba toda la sístole y que no te deja oír el segundo ruido. Traducción: el paciente tiene estenosis aórtica. Estenosis aórtica duele, duele. Duele igualito que un infarto, duele igualito que un infarto.
Y desde el momento que comienza a dar síntomas, y a partir del momento que comienza a dar síntomas, porque hay una época en donde es asintomática, ese paciente pasa a ser grave y puede tener muerte súbita, por lo tanto tiene que operarse. Y el dolor de pecho es igualito, es igualito. Y vas a encontrar alteraciones electrocardiográficas. Claro, tiene estenosis aórtica, tiene estenosis de la válvula aórtica. Va a haber alteraciones electrocardiográficas. Y si es insuficiencia, igual. Insuficiencia significa que la válvula no cierra. Por lo tanto, la sangre que está en la aorta se regresa hacia la cavidad ventricular. ¿Qué es lo que provoca dolor de pecho ahí? Que ese regreso de sangre genera una presión negativa que chupa la sangre de las arterias coronarias, ¿sí? Las vacía. Entonces el paciente estaba recibiendo flujo y de repente ¡toc!, se queda sin flujo. Le duele, ¿sí? Le duele. Continuando con nuestra presentación, vemos que tienes que ser clínico a la hora de diagnosticar. Un paciente con una crisis hipertensiva puede tener dolor de pecho. Sí. ¿Ese dolor de pecho puede parecerse un dolor de pecho anginoso? Sí, porque le está doliendo el corazón. Entonces el hombre, cuando le tomas la presión, está en una presión de 250 por 130 y le duele el pecho y entra en edema agudo de pulmón. Es difícil diferenciar del infarto. Es difícil. ¿Ya? Ante la duda tienes que tomar medidas. ¿Ya? Pero es muy parecido, pero no se está infartando, ¿sí? La hipertensión de la arteria pulmonar da cardiopatía del ventrículo derecho, hipertensiva. Duele, claro que duele. Igualito, es dolor anginoso. Entonces, son las variantes que tienes que pensar en tu cabeza antes de decir esto es esto. Ahora, en el slide 10 te pongo un gráfico interesantísimo. Verán, esto es una representación gráfica de cómo se ven, cómo se diagnostican las enfermedades del corazón de acuerdo a las cicatrices. Cuando tú le dices a un paciente, vea, ¿le han operado de alguna cosa? Un paciente dice, sí, me operaron del apéndice, me operaron de la vesícula, si es mujer me hicieron una cesárea y esas cosas. Tú tienes esa información, ¿no? Pero a veces el paciente no te dice nada, o tú tienes que certificarte que lo que él te dijo es verdadero. Entonces, ¿qué haces? Le examinas. Entonces, con el tórax desnudo, el abdomen desnudo, tú pasas a examinar. ¿Y qué examinas? ¿Qué es lo que ves? Las cicatrices. ¿De qué? De la cirugía. Si ves una sola cicatriz en la línea media que va desde la sínfisis púbica hasta el esternón, es difícil saber qué cirugía le hicieron. Solo sabes que le operaron del abdomen, ¿no es cierto? Entonces él te dice, es que fue una apendicectomía complicada, es que me hicieron esto, me hicieron lo otro. Si ves una incisión en la fosa ilíaca derecha, vas a pensar que fue apendicectomía. Si ves incisiones de trócares, dirás, le hicieron laparoscópica, ¿no? Claro, sí, doctor, sí. ¿Cómo sabe usted? ¿Es brujo, es adivino? No, tú estás viendo la cicatriz y de acuerdo a la cicatriz, al lugar en donde está la cicatriz, tú puedes imaginar qué procedimiento fue hecho. Bien. Si el paciente tiene una quemadura, tú vas a ver un queloide de quemadura, ¿no es cierto? Eso. Pues en el corazón, de acuerdo a dónde están las cicatrices y a la forma que tienen las cicatrices, tú puedes inferir la enfermedad que tiene. Entonces, esto es una cosa que se usa mucho en pacientes crónicos, no en pacientes agudos. En pacientes crónicos, mediante resonancia, uso de contraste con gadolinio y resonancia. ¿Por qué? Porque las células muertas, la membrana de células muertas, ella no funciona, entonces no lava el gadolinio, se queda retenido ahí. Entonces, cuando yo hago una reconstrucción tardía, veo que toda la parte viva está negrita, la parte muerta está blanca. ¿Por qué? Porque tiene el contraste del gadolinio. Entonces mira que cuando es isquémico, lo isquémico siempre infarto mata el endocardio. En el panel de la izquierda, en el foco A, ahí está.
Solo cuando se hace transmural tú no puedes saber, chuta. Pero transmural te deja la duda, yo creo que es isquémico mismo. Ahora, si tú te vas al panel de la izquierda, tú ves varios tipos de cicatrices que te dicen, no, esto es miocarditis, esto es miocardiopatía hipertrófica, esto es sarcoidosis, ¿sí? Hay las globales que son por drogas, por ejemplo, puede ser la hipertensión que te cause eso, o puede ser por dobutamina que haga ese tipo de cosas, ¿no? Enfermedad de Chagas. Entonces, tú por dónde está la cicatriz, más o menos infieres y de dónde a dónde va, qué tipo de enfermedad es. Ahora, ojo, la cicatriz es tejido fibrótico, tejido muerto. Por lo tanto, esa cicatriz que estás viendo ahí no se mueve el momento que no late, no es músculo más, ¿no? Entonces, ese territorio que tú ves que no se mueve, ¿corresponde a un territorio vascular? Sí, corresponde al territorio de la arteria descendente anterior. Entonces, una cosa tiene lógica con la otra y ahí vas concatenando. Veo en el electro, es el septo el que está infartado, sí, es el septo. Entonces, lo uno va con lo otro y voy cerrando el asunto. Ahora, no existe pues un infarto en donde se muera todo el endocardio de modo circunferencial. Eso significaría que se infartó de las 3 arterias del corazón simultáneamente. Eso no existe. Eso no existe. Eso es otra enfermedad. Es otra enfermedad. Y eso altera enzimas. Claro que altera enzimas. Duele. Duele. ¿Tengo electroalterado? Tengo electroalterado. Pero no es un infarto. No puede ser. Por definición no puede ser. Examen 11. Entonces, en el diagnóstico tú tienes que ver un electro que puede ir desde normal o con discretos cambios hasta un electro francamente normal. Y si el paciente está infartado, tú vas a tener o supra del ST o un patrón de infarto, de alteración con infra de ST, con inversión de las ondas T. Ahí eso conversaremos en otro momento, más brevemente. Si el paciente elevó enzimas cardíacas, está infartado. Si el paciente no elevó enzimas cardíacas, no está infartado. Entonces, el uno es un infarto, el otro es una angina inestable. Si tú haces una coronariografía, verás una lesión compatible, ¿no es cierto?, con lo que estás haciendo. Puedes hacer un ecocardiograma y tendrás los hallazgos que ya conversamos. O le puedes hacer una gamografía. Ahora, ergometría no se recomienda en este momento. ¿Por qué? Porque el paciente está sintomático, le está doliendo el pecho, ¿ya? Entonces, si tú lo sometes a estrés físico o haces un ecoestrés, ¿sí?, o una gamografía que entra esfuerzo también, ¿sí?, farmacológico, vas a inestabilizar esa placa y ese paciente se puede morir. Entonces, no se hace eso. El paciente tiene que estar estable. Tengo la duda. Se le pasó el dolor de pecho, pero hubo cambios. Ahí no está tan santo este asunto. Yo creo que ese paciente está grave, está delicado. Yo no lo puedo mandar a la casa. Ya, perfecto. Estabilízalo, ¿sí? Está estable, no tiene más dolor de pecho. Ya han pasado por lo menos 24 horas, que está tranquilo, está estable, bajaste el consumo de oxígeno, le trataste, hiciste esto, hiciste lo otro, perfecto. Ahora sí, estratifícalo. Puedes estratificarlo, hay varias formas, puedes hacer un eco de estrés, una gamografía, una ergometría, o dependiendo del caso vas directamente a hacerle una coronariografía, ¿no? Dependiendo, no está reñido, hay momentos en donde hay que hacer esas cosas, pero en la fase aguda, no. En la fase aguda, no. A menos que tú pienses que está infartado, y si está infartado ya pasa a ser una emergencia, dependiendo si es un infarto con supra o sin supra, tendrás que hacer un cateterismo cardíaco emergente. Los pacientes con infarto sin supra no requieren un cateterismo cardíaco inmediato. ¿Sí? Con ellos hay cómo esperar, hay que estabilizarles, hay que premedicarles, ¿sí? Hay que hacer bien las cosas y entonces 18, 24 horas después del evento haces tu cateterismo, ¿no? Entonces no es correr y disparar. Esto tienes que ser bueno haciendo este diagnóstico.
¿ya? Porque si haces mal el diagnóstico te vas a meter en problemas. Entonces, le hice un cateterismo. ¿Y qué era? Estenosis aórtica. ¿Y para qué le hiciste un cateterismo? Le hice un ecoestrés. El ecoestrés está, la ergometría, cualquier forma de examen que genere, que aumente el consumo de oxígeno, está en un paciente sintomático, está contraindicado en la estenosis aórtica. No le examinaste, no tenía soplo. Sí, pero es que es que el eco no me dijo nada. El ecocardiografista se puede equivocar, puede decir cualquier cosa. ¿Ya? Tú eres el médico que le está viendo. Le pusiste la mano en el pecho, le examinaste, tenía pulso, tenía soplo. Sí, tenía soplo. Entonces, el ecocardiografista hizo mal, se equivocó, se confundió de paciente, te pasa eso y tú agarras y metes la pata. No está bien, no se hacen las cosas así. Tienes que ser primero médico. Aquí en el slide 12, miren, les traigo una correlación. Tú tienes en la columna de la izquierda la imagen de un corte axial del ventrículo izquierdo, ¿sí? En una gammagrafía. En el medio está la misma imagen del mismo paciente con resonancia. Y en la columna de la derecha está la pieza histológica del corazón del paciente. Mira cómo la resonancia, esto es para compararte, cómo la resonancia en los sitios en donde hay la flechita, ¿sí? Tiene una correlación muy buena con la pieza histológica. Ahora, esto que estamos viendo es el realce tardío que te dije. Tú ves el músculo sano, completamente negrito, y solo el músculo que se infartó, la cicatriz, blanca, ¿sí? Que retuvo contraste, que no limpió, que no eliminó ese contraste. Entonces ahí estás viendo el infarto. Y es un infarto que está tomando el endocardio. Y ¿por qué digo que es infarto? Porque está tomando el endocardio. Mira, tiene un territorio vascular, tiene correlación con un territorio vascular. Es decir, yo sé que por ahí, que ese territorio, que esa parte del miocardio es irrigado por una arteria. Y por lo tanto tiene sentido. Se tapó la arteria, se murió esa parte del músculo. Y obviamente también se murió el paciente. Slide 13. Muy bien. Vea, doctor, me duele el pecho, pero se me pasó. Entonces eso puede significar dos cosas. Tú ves en esta representación gráfica que tienes una arteria coronaria con una lesión que está en amarillito, ¿no es cierto? Una lesión del 75%. ¿Ya? Solo que en la parte superior tú ves que tiene todo el miocardio vivo y le duele el pecho. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la cantidad de sangre, el hilito de sangre que pasa por ahí es insuficiente para alimentar a todo el miocardio. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Resulta que ese hilito que es, y le duele el pecho, ¿no es cierto? Ese hilito que es insuficiente le provoca un infarto y se muere una parte, el 50%. Y se le pasa el dolor. Más ¿se curó de la enfermedad? No se curó de la enfermedad. Sigue con la placa de 75, es más, es peor, ahora es del 85, es del 90. ¿Y por qué no le duele más? Porque ya no tiene angina inestable. Porque el músculo que era irrigado en ese territorio vascular, la mitad ya se murió. Entonces, el hilito de sangre que antes se dividía para un 100%, ahora va para un 50% y es adecuado. Lo que está muerto ya no duele más y lo que está vivo recibe suficiente oxígeno. Por lo tanto, ese paciente no tiene síntomas, pero tiene una cicatriz. Y tener cicatrices en el corazón no es buena cosa. Entonces, puede ser que un paciente se infartó, sí, se infartó. Se le pasó el dolor ya no le duele más, ¿no? Y quiere decir que tu trabajo fue muy malo. Fue muy malo porque dejaste que se infarte y dejaste que se muera el músculo. Y le paró de doler porque ese músculo ya se murió. Tanto es esto verdadero que el momento en que entramos por cateterismo cardíaco a abrir esta lesión, ¿ya? Lo hacemos con el paciente despierto. Porque somos sádicos, porque somos malvados, no. Porque uno de los síntomas para saber, uno de los signos para saber que nuestra reperfusión
tuvo éxito terapéutico es que al ponerle el stent y abrirle la arteria, el paciente súbitamente se queja de dolor otra vez. ¿Por qué? Porque este músculo que se estaba muriendo, de repente recibe oxígeno y recibe alimento. Entonces comienza a reactivarse, se estaba muriendo, estaba cayendo, comienza a reactivarse y se comienza a quejar. Y te da dolor de pecho. Entonces el paciente está en medio de cateterismo, ya le abriste la arteria, así, balonaste, Ah, doctor, me está doliendo el pecho, estoy empeorando. No, no está empeorando, está mejorando. Eso es un signo de que hubo reperfusión efectiva y de que el músculo está vivo. Si tú agarras, tienes una lesión horrorosa, le balonas, le abres y el paciente no siente nada y no hay alteraciones electrocardiográficas, quiere decir que le pusiste un stent de gana, hiciste un procedimiento ya de gana, porque el músculo que estaba siendo irrigado por esa arteria ya está muerto y ya el pronóstico del paciente es otro, ¿no? La 14. El tratamiento. Muy bien. Dijimos que el tratamiento depende del diagnóstico. Claro, tú tienes que saber hacer tu diagnóstico. Un paciente con estenosis valvular aórtica tiene que operarse porque tiene que cambiarse la válvula. Un paciente con insuficiencia coronaria que esté isquémico tiene que ser revascularizado si fuera el caso y tiene que ser bien medicado sobre todo. Dependiendo de tu diagnóstico se sabrá qué se tiene que hacer, ¿no es cierto? Entonces tienes que ver en el contexto del paciente qué tiene que hacer. Una cosa es entrar a operar un paciente que tiene un índice de masa corporal de 25 y otra cosa es entrar a operar un paciente que tiene un índice de masa de 45. Es un horror eso. Pero son diferentes cosas que tienen que ser ponderadas. Ahora, te llamo la atención sobre esto. Ya sé que el contexto de la enfermedad aterosclerótica tiene que ser juzgado, ¿no es cierto? Pero sobre todo, la competencia del médico a la hora de leer el electrocardiograma e interpretar el examen físico es vital. Es decir, aquí se separa a la gente que sabe de la que no sabe. Punto. Está con dolor de pecho, parece esto, lo otro, eso puede ser cualquiera. Puede ser el portero, puede ser el barrendero, cualquiera puede ser. Hagámosle un electro, un portero, un técnico, cualquiera te hace un electro. Ya. Ahora sí, doctor, tome usted el electrocardiograma, vea, ¿está así? Sí, usted ya lo examinó. Aquí está el electrocardiograma. ¿Qué tiene? Entonces, no sé leer el electrocardiograma, no sé bien, chuta, aquí tiene unos cambios difusos con esto aquí, con esto acá. No, ya. Tienes que saber electrocardiografía. Ahí sí, no hay nada que hacer. Tienes que saber leer electrocardiografía, tienes que saber ver la placa de tórax, ¿no? Y esos dos elementos tienes que concatenarlos y tienen que tener sentido con tu examen físico y con tu historia clínica. Y ahí, pum, todo fluye. En 5 minutos tienes el diagnóstico y dices lo que hay que hacer y lo que se tiene que hacer, ¿no? ¿Cuáles son las medidas universales? Nuevamente, estamos reiterando y por eso hicimos. Mira que no es porque sí el orden del curso. Estamos en la 12ª aula y sin embargo 11 se sucedieron por un motivo, por una causa. Yo no puedo dividir si no sé primero sumar, restar y multiplicar. Entonces, tú ya sabes qué es un factor de riesgo. Tú ya sabes cuáles son los factores de riesgo. Tú ya sabes cómo buscarlos, cómo puntuarlos, cuánto darles algún tipo de valor, ¿no es cierto? ¿Ya? Y sabes también cómo tratar al paciente. Claro que sabes cómo tratar al paciente, porque si el paciente está con la presión alta, está consumiendo más oxígeno, tengo que bajarle la presión. Si la frecuencia está muy alta, tengo que bajarle la frecuencia para que no consuma oxígeno, ¿no? Si la diabetes está maltratada, tengo que tratar bien esa diabetes. Si tiene dislipidemia, tengo que dar tratamiento para la dislipidemia, ¿no? Y obviamente si está infartado, ya tienes que entrar en el protocolo, que eso no es más que una receta de pastel. Punto. ¿Ya? Hay muchos ítems a lo largo de estos últimos 10 años que fueron dados como dogma, ¿no? Que te dijeron, no, paciente infartado tiene que ser, por ejemplo, yo cuando estaba haciendo mis pininos como residente ahí, cuando recién salí de la universidad,
era el protocolo del American Heart del soporte vital avanzado. Entonces, todo paciente con dolor de pecho, antes de preguntarle cualquier cosa, mona. ¿Qué era mona? Morfina, oxígeno, nitratos y aspirina. ¿Ya? Y éramos tan necios en esa época que no sabíamos ni siquiera lo que decíamos, porque decíamos, licenciada, aplíquele morfina a 2 miligramos, póngale una bigotera con oxígeno a 2 litros a 3 litros por minuto, dele nitrato, ¿no es cierto? Isosorbide de tanto en sublingual y dele aspirina entre 175 a 325 miligramos por vía oral masticable. Entonces, aparentemente sabes, mira que aparentemente sabes. ¿Por qué? Porque repites como bobo lo que está escrito. Pero no, nadie te dio clases y nunca entendiste. Y primero, ¿por qué aspirina entre 175 a 325? Oh, bobo. Oh, bobo. Eso no existe. Las enfermeras ni siquiera entendían la indicación. Yo me acuerdo que un día quedaban viendo entre ellas y llegaba la mayor y decían, no, tienes que darle 3 pastillas de 100, punto. Eso, déjales nomás que ellos siempre dicen esas cosas. Entonces las enfermeras ya entendieron lo que se tenía que hacer y los médicos no. ¿Por qué? Porque esa presentación de 175 a 325 miligramos es la presentación de la aspirina en Estados Unidos. Entonces allá tienen comprimidos de 175 y de 325. Entonces o le dabas del uno o le dabas del otro. ¿No? En el Ecuador no hay eso, hay comprimidos de 100. Entonces había que darle 3 pastillas de 100. ¿Ya? En esa época era. Después, estudios posteriores mostraron que si el paciente no está con disnea y no está desaturando, no tienes que ponerle oxígeno. Y que si haces eso como tonto, como robot, ya dices, no, oxígeno, y le pones, ya. La hiperoxia aumenta el tamaño del infarto hasta en un 30% a cada 100 litros de oxígeno. Entonces tú estás cometiendo una iatrogenia, estás aumentando, estás empeorando el pronóstico del paciente, estás haciendo la cicatriz más grande. ¿Por qué? Porque pues tenías oxígeno. Les ponías morfina y resulta que con la morfina le pasaba el dolor, menos ansiedad, teóricamente eso generaba menos consumo de oxígeno, sí, pero el paciente se quedaba dormido, hipoventilaba, después tenías problemas. ¿No? Tienes que ponerle un analgésico, pero no necesariamente morfina. No pueden ser AINES, porque los AINES empeoran el pronóstico, ¿sí? Y los nitratos, solo si el paciente está con dolor. O sea, el nitrato lo único que hace es vasodilatar, por lo tanto te ayuda a calmar el dolor, pero no es un tratamiento en sí. Ahora el nitrato tiene contraindicaciones. Si tú no eres cuidadoso con esas contraindicaciones, puedes matar a tu paciente. Entonces, pero eso antes se hacía así. ¿Ya? Entonces ahora tú tienes que pensar con tu paciente. Tú tienes las guías. ¿Ya? Entonces tú tienes que leer la guía. ¿Ya? Agarras, te sacas una foto, tienes en tu teléfono el PDF, ya tienes ahí la foto de la receta de pastel, de lo que se tiene que hacer cuando el paciente se infartó, pero tienes que saber por qué lo haces y cómo lo haces y si tienes los medicamentos en las dosis que te están diciendo ahí para hacerlo, o tienes que hacer una dilución o tienes que usar otro tipo de medicamentos. Entonces tú tienes que saber en dónde estás trabajando, tienes que saber qué estás haciendo, ¿sí? Tienes que saber si el personal con el que estás sabe hacer, porque tú das tu orden y resulta que enfermería no, nunca en la vida. Yo me acuerdo de eso muy claramente, saliéndonos un poco del ámbito de cardiología. Cuando yo estaba haciendo terapia intensiva en residencia, ¿no? Hice un año de terapia intensiva en Solca y nos llega un muchacho de unos 22, 23 años que era universitario de la Escuela Politécnica Nacional. El hombre acababa de ser diagnosticado de un linfoma. Y en la Cruz Roja le diagnosticaron, le dieron por consulta externa, le dieron la receta, le dijeron, vean, esto de aquí, vaya, retire el medicamento en la farmacia y que le pongan. Ese que le pongan era vaya y que le pongan, no sé, en algún lado, ¿no? Que le pongan.
es una conducta inadecuada, porque esos medicamentos quimioterápicos no es cualquiera que sabe cómo hacer. Por mejor hacer, el paciente y la familia se van a un hospital de gran volumen en Quito. Le ingresan al paciente. La enfermera que estaba de guardia ve el asunto, ve la receta y dice, pero yo no sé cómo se hace, porque hay algunos medicamentos que tienes que alcalinizar, hay otros que tienes que proteger contra la luz, hay unos que son solución salina, otros que son con dextrosa, ¿sí? Que hay que hacer un preparo para dar medicamentos quimioterápicos, ¿ya? Y va y le pregunta al residente, no, vea doctor, yo entendí que esto hay que hacer esto y hay que hacer eso. Y el residente dice, sí, eso mismo es. Pues le dieron la dosis total, es decir, la quimioterapia se da en varios ciclos, generalmente uno cada 21 días o cada mes. ¿Ya? Y son 6 ciclos, 7 ciclos, 8 ciclos, 10 ciclos. Entonces le generaron una receta por el total. Se le dieron la totalidad del medicamento que iría a usar en 10 ciclos, por decirte una cosa. ¿Ya? Y la enfermera, como no sabía manipular eso, y el residente, que también no sabía nada, le pusieron la dosis total, o sea, una dosis que subletal. No subletal, fue letal porque el paciente se murió. ¿Sí? Aplasia medular completa, ¿no? Mató todo lo que tenía que matar, incluido el cáncer. Sí, se murió el cáncer, el paciente no tenía más cáncer, pero también se murió el paciente. ¿Ok? Entonces, tienes que conocer las indicaciones, las contraindicaciones de los medicamentos a la hora de usar. Entonces, no simplemente hacer, tienes que saber por qué lo usas, tienes que saber cuándo lo usas y tienes que tener sentido común a la hora de hacer las cosas. ¿Ok? Aconteció una vez que me llaman a la emergencia. Trabajaba yo también en un hospital grande. Me dicen, vea doctor Carrión, ese paciente está infartado, tiene que subir. Yo veo pacientes con una presión de 80/0, le pregunto, vea, ¿y usted es diabética, hipertensa? Era una señora de unos 65 años y me dice, sí, soy diabética, pero no se cuidaba, no tomaba remedio, no hacía uso de insulina. Y es hipertensa, sí. Yo cuando regreso a ver el monitor, hipertensa y estaba en una presión de 170 y está chocada. Veo la sonda vesical que le habían puesto y estaba virgen, es decir, la sonda estaba en la vejiga y la bosa colectora ni vapor de agua tenía, es decir, esa señora tenía el riñón tapado. Ya no funcionaba más el riñón. ¿Ya? Entonces, chocada con esto aquí, diabética, no sintió dolor, se quejaba. ¿Y cuántos días ya estaba así, vea, mi señora? ¿Cuántos días usted ya está que se siente así malita? Doctor, yo estoy así ya una semana y media más o menos. Eso es lo que te llega, eso es lo que te llega, esa es la emergencia. No es que llegan con 2 horas para hacer el cateterismo. Y veo el electrocardiograma, era un bloqueazo de ramo izquierdo con esto aquí. Con la paciente en esas condiciones yo opté por enviarla a hacer un cateterismo. Fue mi opción, la verdad. Muy cuestionada por los colegas del servicio. El intensivista bajó y dijo, no, criterios de Garbosa del electrocardiograma, el hombre no vio nada de lo que tenía que ver. ¿No? El paciente fue a cateterismo, ¿sí? Obviamente el contraste del cateterismo, el radiocontraste, mata el riñón y eso es una cosa que tienes que ver, que tienes que ponderar, ¿sí? O sea, tú le vas a salvar la vida, pero se va a quedar en diálisis porque el riñón no va a volver. Entonces tienes que saber, a lo mejor, oye, no sé, yo creo que mejor le recuperamos primero un poco, que funcione un poco ese riñón y ahí le mandamos a hacer cateterismo. Total, ya está 2 semanas así, o sea, no se murió. ¿Ya? Le mandé a hacer el cateterismo, hicieron cateterismo, lesiones trivasculares, es decir, todas las arterias con lesiones graves. Ese paciente tiene que ir para cirugía cardíaca, no para stents. ¿Ya? Era un infarto, corazón dilatado, contraía mal, toda la cosa. La paciente acabó falleciendo 2 días después en la terapia intensiva. Entonces, mira, la situación, lo que yo te estoy dando es el camino de las piedras. No siempre va a ser el camino de las piedras. O sea, tienes que ser flexible. No siempre va a ser el camino de las piedras. En la próxima clase vamos a conversar sobre qué es un infarto con supra-DST y qué es un infarto sin supra-DST.
Y eso quiere decir una sola cosa. La próxima clase va a ser de electrocardiografía, porque eso solo se ve en la electrocardiografía. No se puede ver, no se puede hacer ningún otro diagnóstico, no se puede hacer ningún tipo de diagnóstico si no sabes electrocardiograma o si no tienes un electrocardiograma. Entonces la próxima clase será solo de eso para que ustedes entiendan por qué viene el supra del ST. ¿Ya? ¿A qué yo llamo un infra del ST o sin supra de ST? No infra, no necesariamente. Y cuál es, cómo yo debo juzgar ese electrocardiograma. Y no siempre es fácil. Nos vemos la próxima clase. Le agradecemos al Dr. Juan Carrión Arias por su aporte en esta conferencia. Les recordamos que todos los domingos estará disponible una nueva charla en nuestra página de Facebook y YouTube. Quienes conformamos la Unión de Juventudes de Izquierda Revolucionaria, les agradecemos su atención. Con la fuerza de los trabajadores romper las leyes de los explotadores.